cuando esa persona ingresa al negocio, ingresa con ese software que trae de allá, con ese software que le deja salir el agua a la chupa, con ese software que trae de afuera, que piensa solamente en sí mismo, y solamente en sí mismo, y solamente en sí mismo. Y cuando ustedes observan la economía de allí donde ustedes viven y la economía de cualquier país latinoamericano, pero no nos culpemos que solo nosotros, es alrededor de casi todo el mundo. Tú observas una persona que vende algo y lo primero que hace es ver cuántos rayos se va a ganar, cuánto le va a arrancar del bolsillo al otro. Y les voy a contar una pequeña historia que a mí me pasó cuando yo, de hecho, ya estaba en este negocio. Una vez conocí a un tipo súper simpático en la calle y lo saludé, yo estaba contactando, la persona se hizo amigo mío, era muy, muy, muy simpático. Cuando le pregunto que qué hacía, trabajaba en una empresa de vender aspiradoras, vendía aspiradoras. Y entonces me dijo, como pudo, él se hizo que yo lo atendiera. Llegó a mi casa y empezó a explicarme la aspiradora que él tenía. Era una aspiradora que costaba cerca de 10 millones de pesos hace más de 10 años. Era una aspiradora costosa. Y me la explicó, y me hizo las demostraciones por todos lados. Estaba totalmente encintado con su aspiradora. Y me dio la misa entera sobre la aspiradora y me mostró todos los beneficios de la aspiradora. Y todo su propósito era que yo comprara la aspiradora. Pues han de creer, señores, que en mi casa no había una sola alfombra. Calientísimo, no usa alfombra, ni siquiera tapetes habían al lado de las camas, nada para aspirar, pero él estaba totalmente empeñado, absolutamente empeñado en vender su aspiradora. Mira, llevaba más de medio día haciéndome demostraciones y explicándome que era robotizada, que no sé qué, y que y cuando yo no sabía cómo, mire, me había enredado de una manera tan simpática que literalmente a mí me daba demasiada pena decirle que no, que yo no necesitaba una aspiradora, pero él sabía que yo no necesitaba una aspiradora. Yo le hice ver que no necesitaba una aspiradora, pero eso él no lo escuchaba. Él solamente quería vender la aspiradora y me habló de la aspiradora ¿Y saben qué tengo yo hoy en día? Una aspiradora. Yo tengo una aspiradora en mi casa. Después le puse algún uso. Y allí me di cuenta que de ese tipo de personas está muy hecho el mundo. De personas que venden aspiradoras solamente, de personas que esa persona lo único que quería ganarse era sus 3 millones, seguramente el 30, 40 o muchas veces el 50% que se ganaría por vender la aspiradora, era lo único que lo movía. Yo quedé con la aspiradora, yo todavía tengo la aspiradora. Pero yo al tipo no lo quiero volver a ver. Yo no quiero volverlo a ver. Si yo veo a un amigo mío con ese tipo, yo le digo a la gente que huyan de allí y por favor jamás atiendan a alguien que vende una aspiradora. Se lo suplico. Cuando ustedes en Medellín encuentren a alguien que vende una aspiradora, huyan por favor. Es traumático atender a alguien que vende aspiradoras. Se los digo por experiencia propia. Ese señor yo no lo quiero ver nunca más. Yo nunca más lo volví a ver. ¿Quieren que les diga una cosa? Liderazgo es entender ese fenómeno. El mundo está lleno de personas que venden aspiradoras. El mundo está lleno de personas que solamente piensan en su estómago. El mundo está lleno de personas que solamente engañan, que solamente estafan, que solamente buscan su propio beneficio. El mundo está lleno de personas y por eso la política entre nosotros es de esa manera. Por eso es gravísimo. Por eso cuando uno ve un político, a uno le provoca esconder la billetera, uno le provoca subirse al carro y huir porque uno cree que lo van a robar. La política nuestra es tan detestable por eso, porque la política es hecha por colombianos también, la política es hecha por paisas también. Somos nosotros mismos los políticos. Los políticos no es que sean más malos que nosotros. Lo que pasa es que ellos son colombianos, ellos son paisas, ellos también venden aspiradoras.
Y cuando llega a un puesto alguien que vende aspiradoras, se chupa el presupuesto, se chupa lo que encuentre, se lleva el presupuesto, se lleva el dinero para la casa y no hay nadie que lo pueda controlar. ¿Cuál es el problema? ¿Leyes? No. ¿Cuál es el problema? ¿Cárcel? No. ¿Cuál es el problema? ¿Pena de muerte? No. El problema es reingeniería humana. Es volver a nacer de nuevo. Es difícil, no es tan fácil. Por eso llevamos 200 años de vida en Colombia y cada vez pareciera que no avanzáramos porque estamos llenos de vendedores de aspiradoras.